Amigos, ¿qué tal? Hoy es 11 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Exmilitar dice que hijo de Maduro sacaba bultos ilícitos de una isla. Un exmilitar venezolano aseguró este viernes que Nicolásito, hijo del presidente Nicolás Maduro, transportó bultos desconocidos por el aeropuerto de Isla de Margarita, en donde afirmó personas cercanas al gobierno de Venezuela mantuvieron encuentros con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En entrevista con el canal de televisión colombiano NTN 24, el excapitán Sonny Balsa Dugarte, quien busca asilo político en Estados Unidos, aseguró que las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick-up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos. La operación, según Balsa, se realizaba en la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, ubicado en Isla Margarita, y no tenía ningún tipo de control aeroportuario ni de narcóticos. El exmilitar, quien enfrenta una orden de captura en Venezuela, no descartó que los bultos pudieran contener sustancias ilícitas por el tipo de embalaje y de unidad que se ingresaba a las aeronaves propiedad de la estatal petrolera PDVSA. De acuerdo con Balsa, también los hijos de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, y el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami utilizaban ese puerto aéreo para transportar paquetes desconocidos. El excapitán manifestó igualmente que durante su estadía en Isla Margarita, Nicolásito participó en orgías con decenas de mujeres junto a sus asesores, los encargados de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de PDVSA y del alto mando militar. En la entrevista, Balsa Dugarte se refirió y también a personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Tuvieron encuentros en Isla Margarita con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y otros miembros del cartel de Sinaloa. Balsa, quien fue comandante de la unidad militar adscrita al aeropuerto de la isla, aseveró que el Chapo, quien está preso en una cárcel de Estados Unidos, llegaba por vía marítima cada 2 o 3 meses y se alojaba en el área de El Yaque, en donde tiene viviendas. En temas políticos, presentamos el informe del director. Las fuerzas militares de Venezuela deben pellizcarse. En el lenguaje más castizo, a las Fuerzas Armadas de Venezuela les llegó la hora de pellizcarse en defensa del pueblo del que muchos de ellos forman parte y de cuyos orígenes no pueden apartarse ni mucho menos ignorar. No debe pesar mucho lo que diga u ordene el general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, integrante de la lista de narcodirigentes del chavismo, publicada en la lista Clinton, bajo señalamientos de integrar y proteger grupos narcotraficantes como las FARC en su momento y ahora al ELN, además de bandas criminales que circulan en el vecino país como Pedro por su casa, como es señalado el narcogobierno. Lo de los vínculos con el narcotráfico no es nuevo, figuran desde la época de Hugo Chávez, cuando creció el rumor de tener puertas abiertas en Miraflores las 24 horas del día. Hoy el rumor ha crecido como el arroz y no hay manera de evitarlo, porque las evidencias son muchas, apiladas en la justicia estadounidense, que espera capturar a los integrantes de estas redes y podrirlos en las cárceles. Y llegó la hora, sin titubeo alguno. Es hora de que los horrores patrocinados u ordenados por la dictadura lleguen a su fin, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es hora de que los militares den la voz de no va más el crimen callejero, las violaciones domiciliarias, las palizas, la actitud soslayada que impera desde que la dictadura se implantó en Miraflores. Chávez optó siempre convencido de que Maduro podía ser el más fiel intérprete de la mal llamada revolución bolivariana, que de eso tiene solo el nombre, porque de revolución no tiene absolutamente nada, puesto que de esta se benefician los ricos, los multimillonarios, mientras que el pueblo, razón de ser de toda revolución, sufre hasta para dormir, porque no sabe qué va a pasar al día siguiente. Sí, llegó la hora de la reivindicación de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llegó la hora de que el generalato y otros altos mandos le digan al tirano, basta ya, presidente Maduro, el pueblo necesita sobrevivir y usted lo está acabando. ¿Qué clase de revolución es esta? Sí, llegó la hora de pellizcarse por todo el cuerpo,
para que las partes débiles reaccionen con todo el derecho del mundo. En temas políticos, este fue el informe del director. El gobierno confirma que declarará en caso de Ñoño Elías en la Corte. La Corte aceptó, como lo pidió la defensa de Elías, que el gabinete ministerial sea citado para que declare cómo se afirmó o como se firmó con Odebrecht el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol 2 y cómo se crearon los COMPES que dieron vida a ese negocio. Por los supuestos sobornos que hubo en ese contrato y que implican a Ñoño Elías, la Corte ordenó su captura, que se hizo efectiva el jueves. Desde las 8 de la mañana de este viernes, el senador asistió a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia fue suspendida después de que la defensa informó que recibió nuevos documentos de la Fiscalía que deben ser estudiados. Así las cosas, la Corte le enviará un cuestionario al presidente Juan Manuel Santos haciéndole preguntas sobre ese contrato. En el proceso también declararían el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, el ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la ministra de Cultura Mariana Garcés, el ministro de Salud Alejandro Gaviria, el ex vicepresidente Germán Vargalleras, el ex director de Planeación Nacional Simón Gaviria, el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el ex ministro de Minas Tomás González, la ex ministra de Educación Gina Parodi, el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, el ex ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, la ex ministra de Transportes Cecilia Álvarez, el ex ministro de Ambiente Gabriel Vallejo y el ex ministro de las TIC Diego Molano. El ministro del Interior Guillermo Rivera manifestó la disposición del gobierno a atender las llamadas de la justicia. Comillas, este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso de la administración de justicia y como en todos los casos el gobierno está presto a dar las respuestas que la justicia requiera, cierra comillas, afirmó Rivera. El funcionario agregó que por ser un Estado de Derecho, el Ejecutivo es absolutamente respetuoso del mismo y que por ello se atenderán, como debe ser en un Estado democrático, los requerimientos de la justicia. La abogada Silvia Margarita Rugeles, quien defiende al senador Bernardo Elías, aseguró que la diligencia de indagatoria continuará el próximo lunes a las 8 de la mañana. Rugeles dijo que es importante que se surtan las declaraciones que pidió el Ñoño del presidente y su gabinete, pues la hipótesis de la investigación que se viene adelantando va en el sentido de que pudo existir un tráfico de influencias. Según la abogada, las personas que tomaron la decisión así deberán manifestarlo si fueron influenciadas o no, aseguró. Además agregó, el ánimo del senador es afrontar el proceso como tal e instaurar desde ya todos los mecanismos de defensa que existan. Las FARC solicitaron participar en el fútbol colombiano, dice Jorge Perdomo. Este viernes, el presidente de la DIMAYOR, Jorge Perdomo, en medio de las declaraciones referentes a la denuncia que puso en la Fiscalía sobre la presunta red de apostadores que existe en el fútbol colombiano, confirmó también el documento oficial que le hizo llegar las FARC solicitándole poder hacer parte del balompié profesional de nuestro país. Hace 10 días recibimos una comunicación oficial por parte de las FARC queriendo participar en el fútbol colombiano. Sin embargo, hasta que no tenga un diálogo con el gobierno, no hablaré con ellos porque tenemos que tener todas las cosas y todas las reglas claras, cierra comillas, afirmó Perdomo en diálogo con Blue Radio. El dirigente, interrogado sobre el posible nombre del equipo, la ciudad donde jugarán y en qué división lo harán, se limitó a señalar que hasta no hablar con el Ministerio del Postconflicto, concretamente con Rafael Pardo, lo único que podía asegurar era que la idea del grupo guerrillero es tener un equipo en la segunda división. Tal como lo confirmó Perdomo, esta idea se venía manejando desde hace varios meses. En principio, con la firma de un acuerdo en abril entre la Fundación Fútbol
y Paz, Construyendo País y las FARC. En este documento se estableció la creación del equipo de fútbol La Paz Fútbol Club, con el objetivo de poder participar a corto plazo en la segunda división del fútbol profesional colombiano, constituir una categoría sub-20 y un plantel femenino que compita en la respectiva liga profesional. Dicho documento, firmado por el abogado experto en derechos humanos Félix Mora Ortiz y el exguerrillero José Vicente Lesmes alias Walter Mendoza, hace parte del proyecto Educación, Formación y Cultura para la Paz y para el Postconflicto Fútbol y Paz. Esta iniciativa está prevista para realizar una alianza por 10 años y parte de establecer contacto con miembros excombatientes de las FARC en las zonas veredales para socializar la iniciativa y lograr la debida interacción con las comunidades. El mismo Walter Mendoza le aseguró al espectador hace menos de un mes que ya habían radicado 3 comunicaciones dirigidas a la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR y la DIFútbol, con el propósito de socializar la propuesta e intercambiar conceptos sobre el equipo de fútbol y la paz. Comillas, al completarse el proceso de paz y ya en la legalidad, en consonancia con la búsqueda de espacios en todos los escenarios de la vida nacional, nosotros los farianos vemos una excelente oportunidad para fomentar el movimiento de masas en torno a un deporte de tanta aceptación dentro de la población, especialmente la más vulnerable en cuanto a esas oportunidades de participación, cierra comillas, puntualizó el exguerrillero. Sin embargo, más allá de reconocer el compromiso social que debe tener un organismo como la DIMAYOR, Jorge Perdomo señaló que no creen que lleguen más hasta allá en relación con la solicitud de las FARC para ser parte del fútbol colombiano. El 15 de agosto ya no habrá menores en las FARC. El líder de las FARC, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Álapec, aseguró hoy que esa guerrilla entregará a todos los menores de edad que están en sus filas antes del próximo martes, cuando concluye la figura legal de las zonas de concentración en que actualmente se encuentran. Comillas, estamos haciendo el esfuerzo para que de aquí al 15 de agosto todos los menores de los campamentos salgan, cierra comillas, dijo Álapec en una rueda de prensa en la que también se quejó de que en el programa de reintegración Camino Diferencial de Vida no los están atendiendo como prometió el gobierno. Hasta el momento las FARC han entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja 86 menores que estaban en sus filas, que posteriormente fueron trasladados al centro de acogida donde fueron recibidos por UNICEF. Finalmente ingresan al programa del Camino Diferencial de Vida, aunque no hay una cifra consolidada de niños y adolescentes que están en las filas guerrilleras. El número 2 de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, aseguró en mayo pasado que ascenderían a 21, aunque el gobierno elevó a 170 ese número. En este sentido, Álapec aseguró hoy que ha recibido quejas de quienes ya fueron entregados y citó el ejemplo de un grupo de menores con los que habló en el departamento del Chocó y que atendieron al programa. Ellos ahora le han escrito y le dicen que los traicionó porque entraron a un programa que no era sino promesas y ahora están en una situación de abandono total. Por ello convocó a los colombianos a que hagan una búsqueda de dónde están los menores, qué están haciendo y qué programa les está cobijando, la que es su fundamental preocupación. Comilla, nuestra fundamental preocupación es dónde están esos chicos, qué programas los están recogiendo. Establecimos que iba a ser objeto de atención en un programa para que de ahí se inicie el proceso de restablecimiento de derechos de esos jóvenes, cierra comillas, subrayó Álapec. Sin embargo, comentó que no se ha podido ejecutar ese programa que hasta el momento no tiene nada de nada. Para él hay solo hipocresía, puesto que mucha gente habla de los derechos de los menores de edad, pero en las calles de Colombia están llenas de menores en otras condiciones. Para él hay solo hipocresía, puesto que mucha gente
habla de los derechos de los menores de edad, pero en las calles siguen estando llenas de niños, de menores. Se está diciendo que tienen que salir todos los menores antes del 15 de agosto. Estamos desarrollando la operación en las zonas veredales. Concluyó. La figura jurídica de las zonas veredales concluirá el próximo martes 15 de agosto. Sin embargo, los cerca de 7.000 guerrilleros que están en esas zonas dentro de su programa de desmovilización continuarán en esas áreas ya como excombatientes. Rodrigo Granda invitó a Maradona al Congreso de las FARC. El miembro del secretariado de la guerrilla invitó al futbolista argentino para que asistiera a Colombia en el evento en el que nacerán las FARC como partido. Comillas, te esperamos, Dieguito, el 27 en el Congreso del nuevo partido que crearán las FARC, cierra comillas. Con ese mensaje en su cuenta de Twitter, Rodrigo Granda, miembro del secretariado de las FARC, invitó a Diego Maradona al Congreso Constitutivo de las FARC, que se realizará en Bogotá el próximo 27 de agosto y con el que esta guerrilla entrará oficialmente al mapa político colombiano. En otro mensaje, Granda también dijo, comillas, Maradona, te invitamos al Congreso Fundacional del nuevo partido en que se convertirán las FARC-EP. Lo instalamos el 27 de agosto en Bogotá, cierra comillas. Aunque el astro argentino no le ha respondido a las FARC, es cierto que su cercanía con la guerrilla, así como con la izquierda, es notable. Procuraduría investigará al exgobernador de Bolívar por cartel de la hemofilia. Un nuevo político está en el ojo del huracán por el denominado cartel de la hemofilia que causó estragos en el departamento de Córdoba. Este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará disciplinariamente al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín. Según el ente de control, los hechos que serán investigados tendrían relación con el pago indebido de servicios médicos y la compra de medicamentos sin los soportes correspondientes para pacientes con hemofilia, los cuales habrían sido autorizados por la gobernación en 2013 por un monto cercano a los 30.000 millones de pesos. Para el Ministerio Público esos pagos no deberían realizarse porque la atención de estos pacientes está incluida en el plan obligatorio de salud y los medicamentos son suministrados por las EPS. La Procuraduría anunció que, junto con Gozaín, otros 5 exfuncionarios de la Secretaría de Salud de ese departamento serán investigados. Las respectivas averiguaciones se realizarán en contra de Ana María del Carmen Álvarez Castillo, exsecretaria de Salud, Berta Pérez López, exsecretaria de Salud encargada, Nacha Nibol Jiménez, exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Luis Eduardo Ortiz Herrera, anterior profesional especializado de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, y Emil Rangel Sosa, el director técnico de la Oficina Legal. Los giros de dinero se habrían realizado a las IPS, a Citegral y Fundación Ciénaga de la Virgen, así como la S Divina Misericordia. Realmente insólito, 15 menores marroquíes contraen rabia luego de tener sexo con una burra. Autoridades sanitarias de Marruecos confirmaron que 15 niños y adolescentes contrajeron rabia animal luego de practicar sexo con una burra que tenía aún infectado el virus. Hay consternación y críticas al interior y fuera del país luego de este hecho. Los acontecimientos tuvieron lugar en Mechara del Casiri, una localidad agrícola entre Rabat y Tánger. Los jóvenes fueron trasladados al hospital local con síntomas extraños en su cuerpo, que luego de ser examinados dieron como resultado infestación con rabia, según el sitio web Les Cité Info. Al ser indagados por las autoridades, los jóvenes manifestaron que no fueron mordidos por el animal, sino que durante horas practicaron sexo con la burra a escondidas de su dueño e ignorando totalmente que tenía rabia y no estaba vacunada. El mismo medio retrató que en la comunidad la noticia causó gran conmoción y que los familiares de los 15 jóvenes infectados, por vergüenza de los hechos, no quisieron hablar.
El dueño del jumento, cansado de las críticas por esto, optó finalmente por sacrificarlo. Perú expulsa al embajador de Venezuela. Perú decidió el viernes expulsar de su territorio al embajador de Venezuela en Lima, Diego Molero, a quien se le concedió un plazo de 5 días para salir del país, informó la Cancillería en un comunicado. Al haber expresado su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela, el gobierno de Perú ha decidido expulsar al embajador Diego Molero, cierra comillas, indicó el texto. El Congreso peruano había propuesto hace unos días la salida del diplomático. Hasta aquí temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero el próximo lunes. Buenas noches.